La posada se canceló, ma. No vengas, me dijo Iker por teléfono, sin imaginarse que yo alcanzaba a oír risas de fondo, nada que sonara a cancelado. Alguien soltó una carcajada. Las copas chocaron, y antes de que yo pudiera preguntar más la llamada, se cortó. Me quedé parada en la cocina, con el celular en la mano, esperando que volviera a sonar con una disculpa, «Ay, ma, fue un error». Pero el silencio se hizo pesado, como si alguien lo hubiera cortado a propósito. Un nudo frío se me apretó en el pecho. Me puse el suéter de lana anyway. Me dije que era para confirmar, para aclarar el malentendido. Pero en el fondo ya sabía que iba caminando hacia algo que me iba a doler ver. El estacionamiento del restaurante en el centro de Puebla estaba repleto. Por las ventanas grandes vi una mesa larga bien puesta, con luces y todo para festejar. Me detuve en la puerta, respirando el olor a mole, a pan recién hecho risas que antes compartía con mi hijo. Y entré. No tuve que buscar mucho. Ahí estaban Iker, Itzel, los papás de ella, todos echados para adelante, sonriendo, brindando, como si el mundo nunca se hubiera complicado. Cuando el mesero puso otro platillo en medio, otra ola de risas. Mi hijo ni volteó a la puerta. Un mesero se me acercó bajito. ¿Es usted la señora Celina? Su tarjeta ya estaba preautorizada para ese grupo. Se me fue el piso. El aire se me hizo chiquito. ¿Preautorizada? Repetí casi sin voz. Sí, señora. El señor Marwick lo confirmó más temprano. Me metí en la sombra de la entrada, agradecida por lo oscuro. Ahí nadie veía el calor subiéndome a la cara, las manos temblando. No era error. No se habían olvidado de mí, ni confundido la hora, ni pensado que andaba ocupada. Simplemente no me habían invitado. Y aún así, yo estaba pagando la cuenta. Me quedé lo suficiente para oír a la mamá de Itzel decir con un movimiento de mano, como si nada, al menos sirve de algo. Esas palabras me entraron como cuchillo. Di media vuelta antes de que el mundo se me viniera abajo otra vez, caminando despacio hacia la salida paso a paso, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper lo poquito que quedaba de dignidad esa noche. Afuera, el aire helado del frente frío me pegó en la cara y me estabilizó un poco. Pero la traición se quedó ahí calladita y filosa, jalándome hacia las preguntas que llevaba años evitando mientras manejaba de regreso a casa a enfrentar lo que esa noche me había mostrado de verdad. El camino de regreso se me hizo eterno, aunque eran las mismas calles de siempre, las manos firmes en el volante, pero por dentro todo temblaba. Las luces del restaurante, las risas, las palabras del mesero, se repetían en loop cada vez más filosas. Al entrar a la casa, el silencio me recibió como viejo amigo. Durante años, este hogar había sido mi refugio después de largas jornadas, llevando cuentas, estirando cada peso hasta que rindiera. Mi Raimundo bromeaba que yo podía balancear un presupuesto hasta dormida. No exageraba. 30 años criando a un hijo con el sueldo de capataz de obra me enseñaron cuánto podía dar un cheque si le echabas ganas de verdad. Cuando él se fue, los números se apretaron más. Agarré turnos extras, fines de semana, cuentas de temporada, lo que fuera, para que la vida de Iker no se tambaleara. Quería que creciera, creyendo que la estabilidad era normal, no algo que yo fabricaba cada mes con puro cansancio y hojas de cálculo. En sus últimos días, cuando la voz de Ray ya era apenas un susurro ronco, me apretó la mano y me hizo prometer una sola cosa: cuídalo, Celita, pase lo que pase, no lo dejes caer. Asentí con lágrimas rodándome, sabiendo que iba a cumplir, aunque me costara más de lo que tenía. Tal vez por eso dije sí a todo. A cada ¿me ayudas este mes? A cada cuenta de último minuto. A cada emergencia financiera que parecía seguir a Iker como mal tiempo que nunca aprendió a prever. Pensé que honraba a Ray.
que protegía a mi hijo. O tal vez nomás creía que el amor era aguantar más de lo debido. Pero esa noche algo cambió. Intenté justificar la cancelación. Quizá se le olvidó, quizá fue confusión, pero lo del mesero diciendo que mi tarjeta estaba aprobada me decía la neta clarita. Iker no se me había alejado de golpe. Llevaba años derivando y ahora por fin veía qué tan lejos había llegado. Y parada en la cocina, con la casa zumbando bajito alrededor, sentí que esa distancia ya no se podía ignorar y me jalaba hacia la siguiente verdad dura que esperaba salir. Al día siguiente por la tarde, la incredulidad ya se había vuelto algo más pesado, algo que no me soltaba hasta entender bien qué habían hecho a mis espaldas. Manejé de regreso al restaurante en el centro de Puebla, esperando contra toda lógica que hubiera sido un error, que algún empleado confundiera cuentas, que un fallo en el sistema hubiera metido mi tarjeta sin permiso. Cualquier cosa menos lo que vi con mis propios ojos. El gerente me recibió con ese tono cortés pero apurado de quien está acostumbrado a arreglar desastres. Le expliqué todo bajito, tratando de no dejar que se me saliera el sentimiento. Tecleó algo en su pantalla, asintió para sí mismo y me miró. El señor Marwick confirmó la reservación ayer. Dijo que usted insistió en pagar la cena. Las palabras flotaron un rato como esperando permiso para caer. Cuando por fin aterrizaron, sentí calor en la cara, pero la voz me salió calmada. Yo no insistí en nada. Me dio una disculpa rápida, de esas que suenan sinceras, hasta que ves que los ojos ya van para el siguiente pendiente. Le agradecí y me aparté necesitando aire más que aclaraciones. Ahí fue cuando oí a los meseros atrás de mí. Me dio pena por ella, dijo uno. Itzel siempre la llama la dulce carga con buen score crediticio. Otra voz se metió. Mejor que tener trabajo de verdad, ¿no? Se rieron sin saber o sin importarles que yo estaba a 5 pasos. Una rabia callada se me formó adentro. No de las que explotan, sino de las que se aprietan despacio como cuerda que se tensa. Salí antes de que dijeran más, cada paso más firme de lo que me sentía. En casa saqué el montón de estados de cuenta que llevaba meses ignorando. Me decía que no los revisaba porque confiaba en Iker. Pero ahí estaban cargos por renovación automática, ajustes de servicios, comisiones inesperadas que él despachaba como errores. El dolor que traía desde anoche se transformó en algo más filoso con propósito mientras agarraba el siguiente estado y seguía leyendo. Para finales de semana, los estados cubrían toda la mesa del comedor en pilas desordenadas, cada una contando una historia que no quería leer sola. Llamé a Marta, mi vecina de 12 años, la única que había visto suficiente de mi vida para leer entre líneas sin juzgar. Llegó con sus lentes de leer y un termo de té de manzanilla. Se sentó a mi lado como si fuéramos a pasar una noche larga de invierno. Fuimos pasando las páginas despacio. Marta rayaba con pluma roja cada cosa rara, frunciendo más el ceño cada vez. Estos no son accidentes, murmuraba, y no son nuevos. Servicios de la casa de Iker facturados a mi tarjeta. Suscripciones que ni conocía. Membresía en un gimnasio del otro lado de la ciudad. Hasta un depósito de muebles como 25,000 pesos, lo suficiente para hacerme parar procesado con mis datos. Sentí que la habitación se achicaba con cada hallazgo, el aire se ponía espeso y difícil de tragar. La voz de Marta cortó la neblina. «Tienes que hacer algo, Celita». Sabía que tenía razón, pero saber y hacer están separados por un abismo que llevaba años cruzando. El amor complica la lógica, el cansancio nubla la claridad, y décadas siendo la única mamá que le quedaba a Iker hacían que el instinto de protegerlo fuera casi automático.
Seguí volteando páginas diciéndome que necesitaba más tiempo, más certeza, más algo. Luego llegamos a la carpeta del fondo. A primera vista, parecía correspondencia rutinaria de préstamos, párrafos densos y tablas de intereses. Pero Marta señaló una línea arriba. ¿Por qué te pone como aval? El pulso se me detuvo. Leí de nuevo más lento. Mi nombre, mi dirección, mi responsabilidad. Iker había usado mi nombre para asegurar su hipoteca. Yo no había firmado nada. Ni siquiera sabía que estaba solicitando. La verdad, me cayó como cemento mojado, pesando hasta que la respiración se me hizo corta. Esto no era descuido ni egoísmo. Era una vida construida alrededor de mí, pero que ya no me incluía para nada. Me recargué las orillas de la hoja, se pusieron borrosas, mientras la verdad que evitaba por fin me obligaba a ver el siguiente paso. Al día siguiente por la mañana, fui al centro comunitario, esperando que unas horas ordenando donaciones y acomodando despensa me calmaran la cabeza. La rutina siempre ayudaba. Los números y papeles se controlan, pero los sentimientos necesitan movimiento, tareas, algo que no los deje endurecerse rápido. Firmé entrada, me puse el delantal gastado de voluntarias y traté de dejar que el ritmo familiar me asentara. Duró como 20 minutos. Luego Diane, una de las jubiladas que va los jueves, lo mencionó casual, mientras doblaba cajas de enlatados. Me topé con tu Iker y Itzel la semana pasada en el Ángel. Andaban comprando chamarras caras de esas con costuras en el brazo. Dijeron que celebraban algo. Mantuve la cara seria. ¿La semana pasada? Sí hay, dijo ella sin darse cuenta. Traían bolsas de 3 tiendas diferentes. Me dieron ganas de que alguien me consintiera también. Asentí, pero adentro algo encajó con frío definitivo. Esa semana fue el mismo día que Iker me llamó casi llorando por la renta que no podían pagar. Le transferí el dinero en minutos. Ni lo cuestioné. El resto del turno pasó borroso. Cuando manejé a casa las piezas, ya formaban un cuadro que no podía malinterpretar. Las emergencias, las peticiones urgentes, las explicaciones que nunca cuadraban del todo. No estaban batallando. Estaban complementando su vida con mi confianza. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con la calma que llega justo antes de que estalle la tormenta. Las pilas de papeles seguían ahí esperando. Acercé las cajas marcadas con la letra de Raimundo, las que prometí organizar cuando las cosas se calmaran. Nunca se calmaron, pero ahora ya no podía darme el lujo de no mirar. Ray siempre confió en mí con los números. Llevaba las cuentas de su pequeño negocio de construcción, rastreaba gastos, declaraba impuestos, balanceaba todo. Cuando se fue, seguía haciéndolo porque alguien tenía que, y porque Iker era muy chico para entender qué nos mantenía a flote. Esa noche, por primera vez, abrí las carpetas no como cuidadora, sino como alguien buscando piso firme bajo los pies. Los documentos del fideicomiso estaban enterrados bajo seguros y cartas viejas. Al desplegarlos, el lenguaje legal trajo el recuerdo el día que Ray insistió en armar una red de seguridad por si la vida se pone fea. Pensé que era para Iker. En parte sí. Pero la autoridad como fideicomisaria control total era mía. Y ese fideicomiso ganando intereses calladito durante años había servido de respaldo para la hipoteca de Iker. No calificaba solo con su sueldo. Mis ahorros habían hecho el peso. Las manos no me temblaron al leer. Por primera vez en días, algo dentro de mí se estabilizó. A la mañana siguiente, pedí cita con el licenciado Vargas, un señor práctico de voz serena. Le conté todos los cargos, sin autorización, el mal uso de mis datos, la garantía hipotecaria que nunca firmé. Escuchó atento y asintió. Puedes revocar la autorización hoy mismo.
congelar el fideicomiso, disputar los cargos. Todo está en tus derechos. ¿Debería?, pregunté. Eso depende de que estés lista para cambiar. No le respondí ahí. Llevé los papeles a casa, hice un té, que apenas probé, y dejé que el recuerdo del restaurante me quitara las dudas, hasta que al anochecer la decisión tomó forma, con certeza tranquila, llevándome al día siguiente con propósito. Desperté antes del amanecer, la casa aún envuelta en esa calma azul-gris que hay antes de que el mundo se mueva. La decisión de la noche anterior me cubrió con una paz inesperada. Ya no había nada que discutir ni justificar. Me serví un café, me senté en la mesa y agarré el teléfono. La primera llamada fue al banco del fideicomiso. Verifiqué identidad, oí teclear al representante y dije sin dudar, congelé la cuenta. Se hizo en segundos. Años de palanca, cerrados con un clic suave que apenas se oyó. Luego al de la hipoteca. Expliqué que mis datos se usaron sin permiso, que quería revocar cualquier garantía o vínculo financiero con el préstamo de Iker. Me pusieron en espera un rato, luego confirmaron la separación. Me sorprendió lo fácil y la tranquilidad callada que vino después. La llamada a la tarjeta de crédito pidió más detalles. Reporté como comprometida, listé cargos, que no hice, incluyendo la cuenta del restaurante, que lo empezó todo. Abrieron caso de fraude, cancelaron la tarjeta y aseguraron que investigarían rápido. Cuando colgué la luz de la mañana, empezaba a entrar por el piso cálida y sin complicaciones. Hice desayuno, regué las plantas, doblé una carga de ropa, cositas que me estabilizaban el aire alrededor. No hubo triunfo en lo que hice ni euforia. Solo claridad, solo necesidad. Al mediodía empezaron las ondas. Un correo del administrador del fideicomiso confirmando el congelamiento. Una notificación de la hipotecaria pidiendo documentos actualizados a Iker. Otro correo diciendo que detectaron anomalía en pagos. Lo que sea que tuvieran planeado, lo que contaran, como seguro, se había movido bajo sus pies. Llegaron temprano por la tarde, pasos fuertes en el porche, el timbre apretado con más fuerza de la necesaria. Abrí y Iker pasó de largo al living Itzel detrás con brazos cruzados y cara de enojo ensayado. Ninguno esperó invitación. «Armaste un desmadre», dijo Iker antes de que cerrara la puerta. Itzel agregó, «La hipotecaria no para de llamar. Mis papás están furiosos. Nos dejaste en ridículo a todos». Me senté en el sillón, cerca de la ventana, dejando que sus palabras cayeran sin que me hundieran. «Siéntense», dije suave. No lo hicieron. Se quedaron parados, inquietos mirándose, como repasando un libreto. «Debiste hablarnos primero», dijo Iker. «No nos diste chance de explicar». Junté las manos en el regazo. «Está bien», dije bajito. «Entonces explíquenme algo ahora. ¿Por qué me dijiste que la posada se canceló? El ambiente cambió». Apenas. Iker parpadeó 2 veces, la mandíbula de Itzel se apretó y el silencio que no esperaban se hizo espeso entre nosotros. Su indignación ensayada flaqueó. «Pensé que sería más fácil», murmuró Iker. «¿Para quién?», pregunté. Itzel intervino. «Es complicado. No queríamos ponernos incómodos. Mi familia tenía expectativas y tú», levanté la mano, «para antes de decir algo que no puedas retirar». Después de eso no hablaron. La verdad quedó colgando al descubierto. No fue un descuido. Eligieron conveniencia sobre honestidad, ni se molestaron en esconder intenciones porque asumieron que no cuestionaría. Contaban con años de costumbre, mi silencio, mi generosidad, mi fe en lo mejor de ellos. La plática no explotó. No hizo falta. Se desmoronó despacio como algo podrido que por fin pierde su última estructura. Los hombros de Iker cayeron. Itzel miró a otro lado.
El cuarto se llenó de palabras que ninguno quería decir. Cuando se fueron la puerta cerrando más suave de lo que abrió, me quedé parada un rato largo, sabiendo que aún quedaba una verdad final por enfrentar antes de avanzar. Iker volvió solo, a la mañana siguiente tocando suave, en vez de entrar de golpe. Abrí y lo vi con las manos en los bolsillos del suéter, la rebeldía de ayer reducida a inquietud. Entró sin decir nada y se quedó cerca de la mesa de centro mirando el piso, como si las vetas de la madera le dieran salida. No pensé que se pondría tan feo, dijo al fin. La hipoteca, el fideicomiso, todo está enredado ahora. Había temblor en su voz, no de culpa, sino de miedo. Miedo a las consecuencias que no esperaba que le cayeran tan directo. Levantó la mirada. Pensamos que entenderías. Mantuve el tono parejo. Entender que estás cómoda, dijo. Nunca necesitaste mucho. Y pensamos que querrías ayudar. Ya he ayudado, respondí. Más de lo que sabes. Se encogió, pero siguió. No iba a ser gran cosa. No pensamos que revisarías tanto las cuentas. Me senté, le indiqué que hiciera lo mismo. No lo hizo. Así que hablé desde ahí, firme y clara. Sé de los servicios a tu nombre cargados a mí, las suscripciones, el depósito de muebles y la garantía de hipoteca que nunca acepté. Ahora sé todo. La cara de Iker se puso pálida. Ma, estábamos tratando de salir adelante. Se nos fue de las manos. No se les fue de las manos, dije. Me lo pusieron en las manos y siguieron caminando. Abrió la boca, pero antes de que armara excusa, Itzel entró por la puerta, jadeando y encendiéndose. No hay tiempo para esto, dijo cortante. Necesitamos un plan para arreglar lo que rompiste. Me paré. Nada de lo que hice fue escondido. Solo recuperé lo que era mío para controlar. Itzel dio media vuelta y salió furiosa la puerta azotando. Iker se quedó ahí, atrapado entre defenderse o admitir lo hecho. El conflicto le cruzó la cara, mandíbula tensa, postura cambiando. Lo acompañé a la puerta antes de que la elección se fuera por mal camino. Salió al porche mirándome como buscando a la versión de mí que decía sí sin dudar. Pero esa ya no estaba. En su lugar había alguien que por fin entendía el límite que necesitaba mantener mientras los días siguientes se desplegaban. En las semanas que siguieron, la casa entró en un ritmo más callado, al principio extraño, pero poco a poco se volvió más firme. Me levantaba temprano cada mañana y caminaba el circuito del barrio, dejando que el aire fresco del frente frío me limpiara los restos de pensamientos que ya no me tocaba cargar. Después, pasaba unas horas llevando cuentas para tienditas del pueblo trabajo, que me calmaba con su orden, su balance, su previsibilidad. Las tardes eran más lentas. A veces me sentaba en el porche con Marta, oyéndola platicar de su jardín o el último chisme del vecindario. Otras noches cocinaba comidas sencillas y dejaba la radio de fondo mientras me movía por la cocina sin prisa. La ausencia de tormenta creó su propio espacio, uno que no sabía que me faltaba. Lo que más me sorprendió fue cómo los días se llenaban solos una vez que dejé de llenarlos de preocupaciones. Encontré lugar para placeres chiquitos, ordenar el closet del pasillo, cuidar una maceta olvidada, quedarme más tiempo en la panadería platicando con la dueña sobre sus nuevas recetas. Nada grandioso, todo arraigado. Cerca del final de la tercera semana llegó un mensaje de Iker al celular. Corto, podemos hablar sin la urgencia que ya esperaba de él. Lo leí 2 veces y lo dejé a un lado. La decisión no vino con pánico ni presión, tampoco con culpa. Por primera vez no sentí prisa por responder ni impulso de arreglar el espacio que ahora había entre nosotros. El silencio que construí era frágil pero real y no estaba lista para romperlo. En las noches cuando la casa se apagaba en sus rincones suaves y el día se guardaba, mis pensamientos ya no iban a castigo sino a supervivencia,
cómo estos meses me enseñaron que el silencio puede herir, pero también proteger y con el tiempo sanar. Y mientras esa comprensión se asentaba más hondo, empecé a pensar en lo que traerían los días por venir, no moldeados por obligación, sino por los límites que aprendía a confiar para la vida que venía.